nuestra serie, mi devocional en casa. Y bueno, últimamente hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo. Recuerda que eran 9 dones y lo hicimos en 3 grupos de tres dones. Y en esta hora te traemos el tema, el don de lenguas. Y bueno, se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Nomás te voy a leer, bueno, te lo voy a leer todo, pero es donde dice los géneros de lenguas. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero en esta ocasión nada más vamos a hablar de el de lenguas. Dice el dicho, el don de lenguas. Es que aquí dice géneros de lenguas. Y bueno, allá en Marcos 16 y 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. A los que creen tendrán este privilegio, por decirlo así, de hablar nuevas lenguas. Y bueno, te voy a leer un poquito la introducción para que podamos entender qué es lo que significa este don y cómo lo puedo usar si yo ya lo tengo o si no lo tienes, para que lo puedas pedir, porque dice el que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, hay personas que dicen que ellos no hablan en lenguas y piensan que porque no hablan en lenguas, no está el Espíritu Santo. Sí está, nomás que hay una llenura del Espíritu Santo en el cual te hace hablar en otro idioma. ¿Y para qué me serviría a mí hablar otro idioma? ¿O para qué me serviría hablar en lenguas? Ahorita te voy a decir para qué nos puede servir o para qué lo hizo Dios, de modo que nosotros podamos tener comunión con Él. Dice, hemos estado hablando de estos 3 grupos. ¿Te recuerdas que el primer grupo era los dones de revelación, que fueron los primeros dones de ciencia, de profecía y del de sabiduría? Y hoy vamos a estar hablando de ya hablamos los dones de poder también, los 3 dones de poder, que fueron sanidad, milagros y no recuerdo ahorita el otro. Entonces, fe, el don de fe. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estos otros grupos de 3 dones, que estamos hablando de los dones vocales o de inspiración, que es el don de profecía, que es el que se habla, el don de hablar en lenguas o géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de el hablar en lenguas. Y bueno, dice, el apóstol Pablo le dedicó, fíjate bien, casi todo un capítulo ahí en 1 Corintios 14 para poder explicar cómo manejar este don. Si tú hablas alguna lengua y no has entendido cómo usarlo, cómo manejarlo o para qué es, bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 14, ahí te define todo para qué es este don, cómo lo puedes usar y dónde lo puedes usar. Es bien importante tener el dominio de este don, porque a veces se han surgido muchos problemas o dificultades cuando no se tiene un conocimiento de este don. Y mira, dice aquí, ¿qué es el don de lenguas? Para empezar, dice aquí, ¿qué es el don de lenguas o qué es el don de géneros de lenguas? Dice, es la capacidad dada por Dios de dar un mensaje en un idioma desconocido. ¿Te acuerdas que el de profecía era dar un idioma conocido? Bueno, pues ahora aquí el don de lenguas es dar un mensaje con un idioma desconocido. Para eso se necesita la interpretación de lenguas, que eso lo estaremos hablando en otro segmento. Pero ahorita es para eso. Dice, para dar un mensaje en un idioma desconocido, para ser interpretado en la congregación, para el entendimiento de todos. Cuando se tiene una palabra en otro idioma, es también para edificar a otros. Dice, las lenguas para la comunión celestial, para el personal. ¿Para qué se nos ha dado la lengua? Bueno, es el don de lenguas, perdón. Es para que tengas tú una comunión con Dios. Si vieras qué bonito es tener el don de lenguas y que tú puedas hablar en otro idioma, porque tú puedes estar hablando en otro idioma y nadie entiende. Solo tú y Dios están entendiendo lo que se está hablando. Ahora, si tú quieres estar bien seguro que esa lengua es del Espíritu Santo, dice la Biblia, pide interpretación
O si tú sientes que tienes un mensaje para la iglesia y estás hablando en lenguas, igualmente dice, pide interpretación para que todos sean edificados, porque no podemos hablar en otra lengua a las personas porque no van a entender. Pero fíjate, es un regalo de Dios para que tú tengas una comunión especial con Él, que ni aún el diablo entiende lo que estás diciendo en el don de lenguas. Es algo personal para que tú y Dios puedan comunicarse sin miedo, porque mucha gente no ora para que la persona de al lado no escuche o no sepa lo que está diciendo. Pero ahí tú puedes usar el don de lenguas y mira, tú le puedes decir a Dios todo lo que quieras, que nadie lo va a entender. Solamente el Espíritu, tú y Dios son los únicos que van a entender lo que están hablando. Qué bonito, ¿verdad? Es algo muy bonito, porque a veces la gente quiere ir a una iglesia donde confesarse y se meten ahí en una casita y poderse confesar. Qué bonito es que Dios te dé un idioma especialmente a ti para que tú te puedas comunicar con Él y que nadie se dé cuenta de lo que tú le estás diciendo a Dios a través de las lenguas. A veces las lenguas también son para alabanza. Tú te la pasas nada más alabando y adorando a Dios. Ahorita vamos a ver ese pedacito donde es el Espíritu Santo quien está intercediendo por ti. Bueno, dice, la Biblia menciona varias veces estas lenguas, pero aquí solo consideraremos las referencias bíblicas de este capítulo hablando de las lenguas, géneros de lenguas. Y mira, ahí en 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 4 habla precisamente de las personas que hablan en lenguas o los que tienen este don de lenguas. Y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua, fíjate bien, el que habla en lengua no habla a los hombres, en lenguas, perdón, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, fíjate qué bonito, nadie le entiende, aunque dice, por el Espíritu habla misterios. Oh, tú te debes de sentir contento si tú tienes ese don, y si no lo tienes lo deberías de pedir, porque es una experiencia maravillosa donde nadie le entiende, pero tú y Dios sí se entienden a través de ese idioma. Dice, porque por el Espíritu habla misterios, y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjate bien, pero el que profetiza, ya estamos hablando de cuando tú estás hablando en lenguas y es un mensaje para otra persona o es un mensaje para la iglesia. Ahí es donde entra otro don que viene siendo, porque no todos pueden interpretar lenguas. Ese es un don también que se le da a las personas, pero casi no podemos dejar de hablar de la interpretación hablando de este género de lenguas. Pero bueno, hay personas que tienen ese don de interpretar lenguas. Gracias a Dios que a mí me ha permitido poder interpretar a otras personas sus lenguas para dar un mensaje a alguna persona o a alguna iglesia. Es una experiencia muy bonita que solamente el Espíritu hace sentir a toda la asamblea que es Dios quien está hablando. Pero cuando tú hablas lenguas, dice, el que habla lengua extraña, hablando ya de otra lengua extraña, quiere decir que no es tu idioma, que es otra lengua, dice, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, el que habla en lengua extraña, solamente tú te edificas, solamente eres tú y Dios, nadie más. Ahorita vamos a llegar a un pedacito donde el que habla lenguas no puede estar gritando y hablando muy fuerte porque perturba a otros. Eso debe de ser una intimidad, tú y Dios platicando en ese idioma que Dios te ha regalado. Y si no lo tienes, dice la Biblia, pídelo a Dios. Pide, dice que estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees en este don de lenguas y tú quieres tener ese regalo de Dios, tú lo puedes pedir, es para todo creyente, está a la disposición porque es un don del Espíritu Santo que tiene para la iglesia. Ahí en Romanos capítulo 8, versículos de 26 al 27, mira, dice de esta manera, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, a veces nosotros estamos llorando y hablando en otras lenguas y no te preocupes si no entiendes. El Espíritu es quien está intercediendo y está hablando al Padre, está adorando a Dios por ti, está hablando a Dios por ti, porque a veces nosotros no sabemos pedir, no sabemos cómo dirigirnos hacia Dios. Entonces el Espíritu te toma, te da ese idioma y el Espíritu mismo empieza a hablar a través de ti al Padre. Por eso dice que por el Espíritu hablas misterios a Dios. Hay personas que no creen y mejor no quieren hablar porque dicen que pueden ser idiomas del diablo. Por eso se debe de pedir siempre la interpretación. Cuando tú tengas esa duda, cuando tú creas que no es Dios, que es algún espíritu malo, pide interpretación. Para eso está también el discernimiento de espíritus, para saber cuando las lenguas son de Dios o cuando es una imitación del enemigo que quiere estar perturbando a los demás. Muy importante saber manejar este don de lenguas si ya lo tienes tú en tu vida. Y dice aquí, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, también recibe sobrenaturalmente una lengua, pero después en su vida, en su vida privada habla en lenguas por fe. El Espíritu Santo está encontrando expresión en ella por medio de su boca, es lo que te estaba explicando yo ahorita. La iglesia de Corinto había confundido las tres categorías de lenguas. ¿Cuáles de tres categorías te estoy hablando? Bueno, del de profecía, porque a veces se habla en otras lenguas para hablar una profecía, o de un mensaje para la iglesia que también se habla de otra lengua y que necesita interpretación de lenguas. Entonces había una confusión tremenda en la iglesia de Corinto porque todos querían hablar a la vez, todos estaban hablando, era una novedad, era algo increíble oírse hablar en otras lenguas, que todos querían hablar y ser escuchados. Así que el apóstol Pablo tuvo que poner un orden, corregir esto y decir, esperen, si no tienes un mensaje para la iglesia, baja tu voz y habla tú para con Dios, para que no estés perturbando a los demás. Dice, no vaya a ser que entre un incrédulo y piense que todos están locos porque no les va a entender nada. Así que el apóstol Pablo dedica todo el capítulo 14 de 1 de Corintios para explicarle a la iglesia de Corinto y corregirles o decirles cómo usar este don de géneros de lenguas. Ahí en el capítulo 12 y capítulo 14 de los Corintios. Aparentemente cuando se reunían estaban todos entusiasmados de hablar en los cultos sin que fuera dada ninguna interpretación. Estos casos, dice, esto causó confusión y abuso de las lenguas, por lo tanto fue necesario corregirlos y darles el orden correcto. Que si tú lees ahí el capítulo 14 dice, hombre, si hay profecía, bueno, tomen su turno y cada uno hable, cae el primero, hable el segundo, cae el tercero, pero dice que tiene que haber un orden para usar esa lengua que Dios te ha dado. Porque hay personas, ¿verdad?, que hablan muy fuerte sus lenguas y a veces interrumpen o confunden. Si hay alguien que no es cristiano y escucha todo eso, dice el apóstol Pablo, se va a asustar. Pero si hay interpretación, dice, por todos va a ser convencido, por todos va a ser animado aquella persona que esté de nueva allí en la iglesia o esté de visita, para que usted me entienda mejor. Dice, Pablo enseña. Dice, en algún lugar de las Escrituras se llama el bautismo con el Espíritu Santo, el don de lenguas, más bien se llama el don del Espíritu. A veces decimos, yo tengo el Espíritu Santo, entonces ¿por qué no hablo lenguas? Entonces ¿no tengo el Espíritu? Sí tiene el Espíritu, pero el don es un regalo del Espíritu que le da a usted si cree. Ahora bien, hay muchas personas que no lo hablan porque les da vergüenza, otras tienen miedo de que la lengua que se les dé no es la que ellas quisieran, entonces dejan de usar la lengua que Dios le haya dado en el Espíritu. Dice, Pablo enseña que comúnmente las lenguas son para el uso privado y personal de la oración, ya lo hablamos ahorita.
Dice, también es para alabanza y edificación de sí mismo. Tú puedes estar alabando a Dios y cantándole aún cánticos espirituales en lenguas, pero eso debe de ser tú y Dios, sin interrumpir a los demás si estás en una congregación. Pero si estás en tu casa, tú puedes darle libertad al Espíritu y puedes hablar en lengua fuerte y puedes cantar alabanzas espirituales en otra lengua, pero tú y Dios. Es para administración de Dios. Dice, pero habrá algunos a quienes el Espíritu impulse a hablar un mensaje en lenguas a la congregación, que es lo que ya te dije y que no puedo entrar mucho ahí porque en el siguiente segmento te voy a hablar de lo que significa la interpretación de las lenguas. Dice el libro de los Hechos, los propósitos principales. Dice aquí, hablar en otras lenguas como una parte del don del Espíritu Santo debe continuar en la vida personal para edificación individual y no para la iglesia. Si tú tienes una lengua, úsala, porque hay muchos que la hablaron en algún culto, fueron bautizados por el Espíritu y hablaron otras lenguas, pero como que les dio vergüenza o no sé, y ya no la usaron. Úsala. Usa esa lengua que Dios te ha dado para que seas ministrado, seas edificado, puedas alabar, puedas adorar a Dios. Y mira, sobre todas las cosas, el diablo no sabe lo que tú le estás diciendo a nuestro Dios, porque eso es exclusivamente para nuestro Dios. Es algo que es una ofrenda que nosotros le damos a nuestro Dios. Entonces dice que el libro de los Hechos, dice de los Hechos, los propósitos principales de hablar en otras lenguas eran parte para dar evidencia de lo sobrenatural, verificar el evangelio y acreditar a sus mensajeros. O sea, era una señal para que supieran que el Espíritu Santo estaba en ellos. Y mira, el día del Pentecostés, allí es donde viene la palabra Pentecostés, ahí es donde a los pentecostales de la doctrina pentecostal, nos identifican porque hablamos en lenguas. Cuando uno dice, ¿de qué denominación eres? Soy pentecostés. Saben que tú hablas lenguas, porque eso es lo que nos identifica a nosotros los pentecostales. ¿Por qué el día del Pentecostés? Bueno, porque Jesús anduvo 40 días en la tierra después de que resucitó de los muertos. Anduvo 40 días, después le dijo a los discípulos, vayan y espérenme, subiré a mi Padre y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Y mientras llegaron las lenguas o el bautismo del Espíritu Santo, aquellos 120 que estaban en el aposento, fueron 10 días más. Por eso son 40 más 10, son 50, por eso se llama del Penta. Penta es de Pentecostés, 50 días, cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo a todos aquellos 120 discípulos y personas que estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Hechos capítulo 4, versículos del 6 al 8 nos dice así. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, estaban aquellos 120, de repente vino un viento fuerte, dice la Biblia, que invadió a todos aquellos y se miraban como lenguas sobre sus cabezas, lenguas de fuego, y todos hablando un diferente idioma. Y decimos, esto sirvió para evidencia de aquellos, para que creyeran que estas personas que estaban ahí venían de parte de Dios y que era una evidencia de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, la promesa del Padre, el regalo del Padre para todo el que cree y es lleno del Espíritu Santo. Eso sucedió allí en los Hechos. Dice, el día del Pentecostés, los que hablaban en otras lenguas atrajeron a la multitud, proveyendo el escenario, fíjate bien, para el sermón de Pedro. O sea, el hablar en lenguas hizo que aquella gente se reuniera, vinieran a ver qué estaba sucediendo, y ahí Pedro aprovechó y dio su primer sermón, donde fueron salvadas 3,000 personas por ese evento del hablar en lenguas. Dice, al oír hablar a los discípulos en diferentes lenguas que jamás habían aprendido. Así que sirvió para presentar el escenario y que Pedro pudiera
dar aquel primer sermón donde 3,000 personas fueron salvas. Y mira, tenemos otro caso que los judíos pensaban que nada más para ellos era el regalo de Dios, que nada más para ellos era el bautismo, pero Dios trata de alguna manera con el apóstol Pedro, y le dice que vaya allá a visitar a Cornelio, porque Dios tiene también un regalo para los gentiles. Qué bonito, porque también la promesa es para nosotros los gentiles. Ellos pensaban que nada más era para los judíos, pero aquí Dios le comprobó a Pedro que también para los gentiles era este regalo del don de lenguas. Y esto lo encontramos allí en Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 47, que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, fíjate bien, se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Ahí entran también los gentiles en este don del regalo de las lenguas. Qué bonito es que también los gentiles, porque ellos pensaban que nada más era un regalo para los judíos, pero Dios le dijo a Pedro: ve, te voy a mostrar que también para los gentiles es este regalo del don de lenguas. Hombre, pídelo, pide este don, que es algo maravilloso, porque es una línea directa para que tú y Dios hablen y tú puedas ser ministrado y ministres. Dice que hablas misterios para con Dios cuando tú usas las lenguas. Pedro se quedó atónito, dijo: ¿Cómo que también con los gentiles es el derramamiento del Espíritu? Porque bien dijo Dios, de los dos pueblos hizo uno. Todo el que cree puede hablar lenguas. Así que es algo maravilloso que se tenga el don de géneros de lenguas. Se quedaba maravillado porque dijeron: ¿cómo que también con los gentiles se hablan lenguas? Y bueno, Pedro pudo regresar y testificarle a los judíos que también en los gentiles había el derramamiento del Espíritu Santo. Y otro que déjame te leo aquí, dice: después de que el Evangelio había sido predicado a los judíos el día del Pentecostés, el siguiente paso fue, diseminar el Evangelio en su predicación a los gentiles en la casa de Cornelio. Esta innovación o novedad necesitaba el sello de autenticidad divina. Las lenguas fueron usadas para convencer a los judíos, los cuales no aceptaban a los gentiles y tampoco creían que el Evangelio fuera para ellos. Esto sirvió de señal para aquellos que decían que los gentiles no podíamos participar de estos maravillosos dones. Y mira que sí. Y mira, la misma Biblia dice: no impidáis el hablar en lenguas. Hay personas que impiden y dicen: no hables en lenguas. Pero la misma Biblia dice: no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, porque es una experiencia maravillosa que tiene el ser humano con Dios. Es algo extraordinario. Ahora, si usted siente que no es una lengua del Espíritu, bueno, para eso hay líderes, hay pastores en las iglesias que fíjate bien, que estén supervisando este don. Y cuando vemos que no hay una interpretación o que no hay un mensaje, nosotros nos acercamos y decimos: hermana, baje la voz y hable usted para con Dios, porque no es mensaje para la iglesia, usted está hablando con Dios. Son misterios, pero aclaro, en su casa usted puede levantar la voz y puede hablar todo lo que quiera en lenguas. En las iglesias hay un orden. Pablo dio a las iglesias este orden. Y allá en Éfeso sucedió algo extraordinario también. Allá en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7, mira lo que sucedió también ahí. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijeron: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, de Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Dice bien aquí, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos 12 hombres. Fíjate que también en Éfeso, a pesar de que era una ciudad muy idólatra, que creían en muchos dioses, aún ahí, dijo Pablo, recibieron el Espíritu Santo y dice, ni siquiera hemos oído, no conocían el Espíritu Santo. Y dijo Pablo, déjenme oro por ustedes, porque dice, nomás conocemos el bautismo de Juan y era para arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo ora por ellos, viene el derramamiento del Espíritu Santo y ahí también hablan en lenguas. ¿Ves que es bíblico? Porque hay mucha gente que dicen que esto es del diablo y que esto no es bíblico. Es bíblico y es para los gentiles y es para los judíos y es para todo el que cree. Dice, estas señales seguirán, hablarán nuevas lenguas. Dice aquí también en Éfeso, cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron al conocimiento de la obra completa de Cristo, las lenguas les ofrecieron evidencia de la realidad del nuevo mensaje de Pablo. Las lenguas dan sensibilidad sobrenatural. Un mensaje en lenguas llena la atmósfera con un sentido de la presencia de Dios. Esto siente aún el incrédulo. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo enfatiza el hecho de que todos los dones y los ministerios deben funcionar dentro de la iglesia. Para señalarnos la importancia de esta precaución, Pablo menciona en este capítulo 7 veces la palabra iglesia, pero de la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. En el versículo 19, para enseñar no solamente a nosotros, sino también a los demás en la iglesia. Cuando tú hablas en lenguas y no hay interpretación, mejor calla y habla en tu idioma, porque dijo el apóstol Pablo, vale más que hables 5 palabras con entendimiento que 10,000 sin entendimiento. Y dijo Pablo, doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que ustedes. Así que Pablo era un experto en este don de las lenguas. Dice 1 Corintios 14, 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Fíjate bien, dice, cuando un creyente está en comunión con Dios y empieza a hablar lenguas muy fuertes, pero no tiene quien interprete, bueno, Pablo aquí explica que calle o baje su voz para que él hable solamente con Dios. 1 Corintios 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que tú usa el don de lenguas, úsalo en la iglesia, pero si no tienes algún mensaje o algo, dice, hazlo en intimidad, como si estuvieras susurrándole a Dios. Habla tu idioma que Dios te ha regalado. Don Carismata es regalo para que tú puedas tener esa comunicación especial con Dios y puedas ministrarte y el Espíritu mismo te pueda usar para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios a través de ese idioma que Dios te haya regalado. Así que te invito a que tú sigas escuchando estas predicaciones y devocionales allí en nuestras redes sociales. Espero y sea de edificación esta enseñanza para ti. Dios te bendiga.